Hola, hola, Zafiros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más del Mundo se equivoca. Espero que se encuentren muy bien. En el capítulo anterior, parece que las cosas ya van viento en popa. Claro que entendemos al señor Robert Hathaway cuando se da cuenta, pues, que la mujercita que está cuidando a Terrence, su flamante enfermera, pues no es nada más ni nada menos que la novia del multimillonario Arlight. Así es que, pues, imagínense, se nos subió, se nos trepó por las paredes del coraje, porque pues sí, o sea, Terry está comenzando su carrera, ha agarrado contratos, lo han elegido por sobre Henry Cavill, por Dios, Shaloba, qué barbaridad, no le pusiste el listón bien alto y lo brincó. Terry brincó a Henry Cavill en el 007. Así es que obviamente que el señor Robert pues iba a poner el grito en el cielo al ver todo el San Quintín que se armó. Además de que no debía haber escándalos para papeles como esos, ¿verdad? Donde son sagas súper famosas. Eso es una cosa, eso es por parte de Terry y su trabajo. Otra cosa es tener que enfrentarse con un multimillonario por problemas de faldas. Obviamente no tiene razón de ser, no tiene ni pies ni cabeza esto, pero obviamente que él desconoce el pleitito que se traen desde hace tiempo estos dos chamacos, ¿verdad? Pues ya ni tan chamacos, pero se portaron como chamacos. Bueno, parece que esa situación quedó zanjada, como dijo Terry, pues pusieron sus moquetes, ¿verdad? Bien dados los dos, me recordó muchísimo a la película de Rocky Balboa, porque soy fan de Rocky Balboa, quiero que lo sepan, contra Apollo Creed, uy, no, o sea, se traían ganas y se dieron con todo las dos veces que pelearon. Bueno, estos nomás pelearon una vez, pero creo que con esa fue suficiente para bajarse un poquito el ardor que traían. Y bueno, la escena del final entre William y Candy, híjole, sí que es dolorosa. Porque ¿cómo puedes explicar que Candy obviamente en apariencia no se portó muy bien con William? Lo dejó que se hiciera ilusiones y nunca dijo, detente, espérate, esto no puede ser así, yo sí te quiero, pero como amigo, bla, 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 bla. Y bueno, ahí está la pobre recibiendo todo, pues, ¿qué le podemos decir? El desengaño de William, todo ese ardor, todo ese sentimiento de que fue burlado, ¿verdad? De que nada más lo tomó como una ayuda y al final que alguien llega y dice, yo soy el culpable. ¿Quién creen que ustedes, quién, ay, uy, ustedes quién creen que sea esta persona? Yo voto a que es Jimmy, de que por fin tuvo algo de conciencia en esa humanidad tan malvada, que por fin pudo sacar la cara por su hermana menor, que el papá ya le puso las peras a peso, o yo no sé, y que Jimmy fue a dar la cara por Candy por primera vez en su vida a defender a su hermana y a decir cómo es que realmente estuvieron las cosas. Bueno, espero que así sea. Eso pues no le va a quitar mucho el sentimiento de que le engañaron a William, ¿verdad? Porque pues con quien estuvo fue con Candy, no con Jimmy. Así es que, bueno, sí hay cierta responsabilidad ahí. Vamos a ver qué nos tiene preparado Shaloba para esta ocasión, queridos zafiros. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. El mundo se equivoca, escrito por Shaloba y narrado para su canal Azul Zafiro, Mayra Solís de Jesús. Abril 2026. Capítulo 25. Verdades y consecuencias. Por enésima vez, Robert Hathaway chequeaba de cabo a rabo las redes sociales y los encabezados de los tabloides, tratando de encontrar alguna noticia amarillista sobre los últimos acontecimientos ocurridos entre Terrence y el magnate Arlight.
Ese había sido su ritual desde que se dio el dichoso enfrentamiento, pero al no encontrar nada al respecto, por fin pudo respirar algo aliviado. Al parecer su plan estaba funcionando por el momento, pues el doble que había contratado para suplantar a Terrence en el hotel estaba trabajando a las mil maravillas. Las órdenes dadas por Hathaway eran sencillas, pero deberían ser ejecutadas con una perfección milimétrica para que diera el resultado esperado y así lo hizo. Mantenerse a una distancia prudente de todos, en especial de los reporteros, no mostrarse esquivo ni asustado, solo distante, usar todo el tiempo un buen par de gafas de diseñador y llevar siempre colocada la cachucha negra de corte casual. Esas eran las instrucciones que el joven impostor seguía al pie de la letra y con las cuales había logrado engañar momentáneamente a los periodistas, que a esas alturas ansiaban una noticia del joven actor, más que nada para confirmar o negar el famoso enfrentamiento. Todo parecía marchar relativamente bien. Incluso el vocero oficial de las empresas Arlight había negado cualquier contratiempo ocurrido entre el magnate y el actor. Sin embargo, estaba ese reportero del diario USA Today, el del Hensterman, que no dejaban de seguir muy de cerca los pasos de Granchester. El hombre parecía tener olfato de sabueso o una extremada buena suerte porque, a pesar de las estrictas restricciones, el tipo siempre encontraba la forma de colarse en el living del hotel para espiar de cerca al supuesto Terence Granchester. ¿Quién diablos le llevaba información a ese entrometido reportero? Se preguntaba Robert, porque si de algo estaba seguro es que ese sujeto tenía un muy buen informante. A esas alturas agradecía al cielo que Terence estuviera pasando su convalecencia en el apartamento de Candice. De lo contrario, le hubiera costado un infierno sacarlo del hotel para llevarlo a la clínica a realizarse sus chequeos médicos. A pesar de la molesta situación que se estaba dando con los reporteros y su insistencia en averiguar más sobre la gresca ocurrida con el multimillonario, a Terence parecía molestarle otro asunto. El constante tamborileo de sus dedos sobre una pequeña revista que reposaba sobre una de sus piernas llamó de inmediato la atención de Hathaway. ¿Sucede algo, Terry? Te noto algo intranquilo. No, no es nada, pero ¿no te parece que Candy está demorando demasiado en la administración con ese asunto de los papeleos? Di por sentado que de eso ya te habías encargado tú, o eso supuse. Y así lo hice. Candy se quedó en la administración para esperar las últimas recomendaciones de la doctora Glaines. No es nada del otro mundo. Seguramente la doctora está ocupada y ella está esperando su turno para ser atendida. Ten paciencia, hombre. En medio de esa tortuosa espera, la bella doctora de cabellos castaños y preciosos ojos ambarinos, que le había practicado los estudios, apareció. Bien, señor Granchester, con estos resultados usted ya puede estar más tranquilo. Las indicaciones de cómo realizar el cambio de vendas y cómo debe ser cuidado ya se las he explicado a la señorita White, pero necesito que usted sea un paciente colaborador y siga al pie de la letra mis indicaciones. Caso contrario, su recuperación será muchísimo más lenta, especialmente la del ojo izquierdo. Doctora Claims, interrumpió el castaño, ¿dónde está Candy? ¿Acaso no estaba con usted? En efecto, la señorita White estaba conmigo, platicamos un buen rato sobre sus cuidados médicos, pero luego la vi hablar con la secretaria de admisiones y después ya no la vi más. Tal vez haya algún error en el papeleo y ella lo está solucionando. Una punzada nada agradable sacudió al castaño. ¿Dónde estás, Pecosa? Era la pregunta que lo comenzó a atormentar, pues a decir verdad nunca había tenido finales felices en un hospital, ni siquiera el día en que salió con vida luego de ser atacado por Lawrence. Y Terry no se equivocaba, ya que en la habitación de William Arlight un verdadero vendaval se estaba desatando. En menos de un minuto,
todo se había vuelto un completo caos, pues Jeremías White había exigido a su esposa y a Jimmy que lo acompañasen a esa clínica para hablar seriamente con el magnate. Cuando ingresaron a la habitación, William sostenía fuertemente del brazo a Candice con el firme propósito de escuchar de sus propios labios una confesión. Parados bajo el dintel de la puerta, fueron testigos de aquella conversación que de a poco se estaba saliendo de control. Habla de una maldita vez, Candy. Si estabas tan segura de que lo amabas a él, ¿por qué carajos me hiciste pensar que yo te interesaba como hombre? Que yo recuerde, jamás te forcé a nada. Así que dime, ¿qué te hizo aceptar mis avances hasta el punto de llegar prácticamente a formalizar nuestro compromiso? ¿Todo era un juego? William, nunca fuiste un juego para mí. Entonces, ¿qué era para ti? ¿Acaso era tu carta de reemplazo por si tu adorado tormento no regresaba? ¿El papanatas a quien podías usar como paño de lágrimas? ¿El estúpido para unas cuantas noches de sexo? No. Entonces dime, ¿qué carajos era yo para ti? Es que yo no puedo. De pronto una voz resonó en la habitación dejando paralizada a la pareja. ¡Basta! Fui yo la obligué. La muchacha llevó una de sus manos y tapó sus labios para ahogar un pequeño grito. Su familia estaba ahí y ella no sabía cómo ocultaría más el motivo que la llevó a tomar semejante decisión. Basta, señora Arlight. No insista en obtener de ella una respuesta porque sencillamente Candy es mi hija y me debe obediencia. Yo la obligué a aceptar sus avances. Jeremías White no podía creer todo lo que escuchaba de la boca de su misma esposa. Sin embargo, la mujer parecía no entender los alcances de su orden. Mantenía su mirada altiva a pesar de lo embarazoso de la situación, sin darse cuenta que su mandato había hecho pedazos a su propia hija. ¿Qué es lo que estás diciendo, Emilia? Recriminó el padre. Santo Dios, Jeremías, llevas horas insistiendo en querer saber la verdad. Pues es esta. Yo fui quien obligó a Candy a que aceptara los avances del señor Arlight. Pero mujer, ¿cómo carajos te atreviste a tanto? Porque era lo correcto. ¿Te parece correcto que ella acepte un hombre solo por agradecimiento? ¿Estás loca o qué mismo te pasa? Es que no entiendo el escándalo ni tampoco veo el problema en ello. En ese momento pensé que era la mejor decisión para ella. William es el hombre perfecto y era lo mejor que le podía pasar a nuestra hija y no ese buscapleitos de Granchester con el que parecía haberse enajenado. Candy llevaba más de un año llorando porque ese tipejo se largó y ahí estaba William, siempre dispuesto para consolarla. Era lo mejor para ella. Además, que ellos tuvieran una relación amorosa era la única manera de asegurar no solo su futuro, sino el nuestro. Por fin la mujer comenzó a sentir un poco de vergüenza ante la mirada llena de reproche y decepción de su marido. Trató de desviar la mirada, pero su esposo parecía no querer darle tregua. Desde que Jeremías descubrió que el compromiso con Arlight era forzado, siempre pensó que el papanatas abusivo de Jimmy estaba detrás de todo, pero la realidad era más cruda. Todo había sido orquestado por su propia esposa. La persona que estaba llamando a proteger a su hija era quien la había orillado a tomar la peor de las decisiones. Sin remordimiento había llevado a Candice a cargar con una cadena demasiado pesada para su corazón. Emilia había estado tratando de autoconvencerse que el matrimonio con Arlight era lo mejor para su hija. Es más, ignoró los continuos reclamos de Candy, así como su inmensa tristeza cada vez que se topaba el tema del compromiso. Y lo peor de todo es que su misma hija habría tratado de protegerla todo este tiempo para que nadie supiese que era su propia madre quien estaba detrás de esa imposición. Pero el tiempo de las mentiras estaba expirando y las máscaras estaban cayendo. Ya era hora de decir toda la verdad. Con voz culposa habló. Ay, está bien. Tal vez me extralimité con mi exigencia para con Candy y lo siento mucho si ella vio ese compromiso como una pesada condena.
pero tuve que hacerlo. Por ningún motivo iba a permitir que nuestro patrimonio, nuestro sueño se fuera al diablo por una mala decisión. ¿De qué mala decisión hablas, Emilia? ¿De la estúpida idea que se le ocurrió a tu hijo de abaratar costos con materiales de un proveedor fantasma? Bueno, es verdad que ese fue un pésimo negocio, pero el problema surgió cuando ningún banco quiso avalar un préstamo de semejante magnitud para la constructora. Nadie quería apoyarnos mientras Jimmy estuviese al frente. Entiéndeme, Jeremías, estaba desesperada. Es que nadie, absolutamente nadie del sistema financiero confiaba en él, a no ser que pusiera la constructora entera como garantía. Mi única esperanza era recurrir al señor Arlight, así que obligué a Candy a que le diera esperanzas románticas. De esa manera podríamos contar con dinero fresco sin tener que hipotecar nuestros bienes a los bancos a intereses de usura. ¡Ja! Despierta, mujer, de una buena vez. ¿Pensaste que los Sarlight te iban a regalar el dinero? No, pero, pero era más fácil que William tuviera nuestra deuda en sus manos y no en las garras de los bancos. Si él se convertía en el esposo de Candy, pues pensé que sería más benévolo con nuestra deuda. La vena en su sien derecha comenzó a palpitar tan ferozmente que el hombre podía sentir cómo la presión de su cuerpo pedía explotar en ese mismo momento. Jeremías apretaba sus puños con tanta indignación que prácticamente tenía ganas de ahorcar a su esposa. La mujer, en su desesperación por tapar un hueco económico, había puesto no solo a Candice en manos de William, sino la constructora entera en manos del poderoso grupo Arlight, que era bien conocido por su fama de ser un corporativo despiadado al momento de guillotinar a sus deudores. Deja de mirarme así, Jeremías. Tienes que entenderme. Tú estabas hospitalizado, los doctores tenían el peor pronóstico para ti y Candy solo tenía cabeza para cuidarte, más no para los negocios. Desapareció de la constructora. No tuve otra opción. Con algo de agitación en su pecho, el padre de Candice habló. Dime algo, mujer. ¿Se puede saber por qué diablos los bancos no confiaban en Jimmy? Que yo sepa, la constructora gozaba de un muy buen historial crediticio. Nunca me cerraron las puertas de ningún banco por más alto que fuera el préstamo. ¿Qué carajos pasó para que este soquete perdiera mi buen crédito? Un incómodo silencio reinó por unos segundos. Candice, preocupada por el estado exaltado de su padre, trató de que los ánimos caldeados de todos los presentes se apaciguaran, intentando dar por terminada la confronta, pero el dilema recién empezaba. Basta de esto. Papá, por favor, no se ponga así, no se altere. Recuerda el estado de su corazón. Les ruego que dejemos esta conversación para otro día. William no se siente bien y nosotros estamos aquí molestándolo con nuestros rollos familiares. Regresemos a casa, por favor. Nada de eso, pequeña. Tu madre debe decirme toda la verdad ahora, porque me estoy dando cuenta que hasta el mismo William es ignorante de todo este embrollo financiero. Contéstame, Emilia, porque los bancos nos dieron la espalda. ¿Qué pasó? La mujer de cabellos rubios y ojos verdes muy similares a los de su hija simplemente agachó la cabeza totalmente abochornada. Jamás pensó que su verdad saliera a la luz delante del mismísimo William Arlight y eso la avergonzó mucho más. En un susurro agonizante respondió, bueno, Candice no estaba para la supervisión de los proyectos y pues y Jimmy no honró a tiempo las deudas asumidas por la constructora. Nos quedamos sin liquidez para solventar esos pagos debido a sus malos manejos. Las continuas salidas de dinero terminaron por desangrar a la compañía. ¿Salidas de dinero? ¿A qué te refieres? ¿Acaso hubo fuga de capital? ¿Nos robaron nuestros hombres de confianza? ¡Habla! La madre tragó grueso. Emilia White había tratado por todos los medios de solapar la actitud irresponsable de su hijo, Jimmy, para con el dinero de la constructora. Pero al final todo se había salido de las manos y el momento de confesar su inoperancia
como la de su hijo había llegado. "Ay, es que yo nunca pensé que todo terminaría así. Al principio autoricé estas salidas de dinero porque eran pequeñas cantidades, pero no sé en qué momento todo se salió de control. Las cantidades comenzaron a aumentar hasta que en una noche de juegos Jimmy hizo ese mal negocio tratando de mejorar la situación financiera de la constructora, pero el capital, ¿eso es todo? Pequeñas cantidades de dinero sin control. Habla Emilia, porque si hurgo en los estados financieros con mis propios auditores, encontraré eso que han venido ocultándome. Así que será mejor que salga de tu boca toda la verdad. Para Emilia, aún guardaba los hechos más bochornosos. En realidad, la historia era más sórdida de lo que la madre contaba. En un inicio, las pérdidas de dinero por parte de Jimmy eran cantidades pequeñas, producto de una vida bastante desordenada, sexo promiscuo, excesos con la bebida, apuestas en carreras de caballos o cosas por el estilo. Su madre siempre estuvo al tanto, pues era ella quien autorizaba dichas salidas de dinero de la constructora debido a la ausencia de su esposo, que por varios meses estuvo hospitalizado debido a su afección cardíaca. Sin embargo, ella no era una experta financiera como para saber el daño real que esas fugas terminarían causando en la compañía. Y lo peor de todo era que con Candice ausente, aquel mal manejo quedó solapado por la señora White. Al no poner un freno a las salidas excesivas de dinero, la liquidez de la constructora se vio seriamente comprometida, y la última fue la peor de todas. Jimmy, en medio de una de sus noches de juerga, había realizado un pésimo negocio donde puso en riesgo el capital de la constructora con un proveedor que lo estafó. ¿Qué sucede, Emilia? ¿Hablarás tú o prefieres que haga una auditoría pública y la haga de conocimiento general, incluso llegando a meter tras las rejas a quien sea? No, no fueron solamente pequeñas cantidades, fueron pequeñas fortunas que se fueron incrementando con el pasar de los meses y una vida de excesos que no tenía límites. Jimmy siempre me prometía que cambiaría, que no jugaría más, que se encaminaría y se haría responsable con los negocios y yo le creía, pero todo su actuar irresponsable llegó a oídos de los bancos y nos dieron la espalda. Jeremías White mordía sus propias muelas tratando de contener su furia. No entendía cómo su esposa había llegado tan lejos alcahueteando las irresponsabilidades de Jimmy y arrastrando a Candy a semejante situación. El joven, sabiendo que era el causante de todo ese dilema familiar, se limitó a arrimarse contra la pared en espera de que su madre, de nueva cuenta, lo volviera a salvar. Sin embargo, el desasosiego y la desilusión de su padre era evidente y su mirada lo decía todo. Con la decepción anidada en el pecho, la voz resquebrajada del padre se dejó escuchar. Dime, hija, ¿tú sabías sobre los excesos de tu hermano dentro de la constructora? No, padre. Cuando me enteré ya era demasiado tarde. Traté de buscar una salida legal a todo ese problema, pero los papeles ya habían sido firmados y casi perdimos todo nuestro capital en ese mal negocio al tratar de cumplir con nuestras entregas de trabajo. He tratado de salir adelante y de hecho lo estamos logrando, pero nuestro patrimonio aún sigue en manos del grupo Arlight. Yo, yo me siento en parte culpable de todo aquello, papá, pues debido a mi ausencia fue que ocurrió la falta de control financiero en el negocio. ¿Jimmy? Exclamó su padre con todo el dolor y la decepción recorriéndole por las venas. El joven no alzaba su cabeza, tan solo atinó a caminar unos cuantos pasos cerca de su progenitor. Carajo, mírame cuando te habla tu padre. Ten el valor de mirarme a la cara como lo hacen los hombres. Con el rostro avergonzado, el joven poco a poco alzó la cabeza, topándose de lleno con la mirada llorosa y llena de amargura que proyectaba su padre. Papá, yo, mi intención jamás fue poner en peligro la empresa, pero es que, escúchame, tú no eres ningún muchachito como para estar escondido tras las faldas de tu madre. Tienes más de 26 años y si fuiste hombre para malgastar un dinero que no era tuyo, pues ahora sé hombre para aceptar tu culpa. Párate derecho y por una maldita vez en tu vida haz lo correcto. Pero papá,
Candy ya lo dijo. Estamos saliendo adelante con nuevos proyectos. Pronto alcanzaremos nuestro punto de equilibrio. Terminaremos por cancelar a tiempo la deuda con los Starlight y la constructora volverá a nuestras manos. No todo es tan malo como crees. Incluso pienso que ha sido una ganancia para todos. Una sonora bofetada surcó el rostro del joven enviándolo directo al piso y terminó por dejar helados a todos los espectadores. El hombre mayor agarró fuertemente de las solapas al muchacho y le dio un solo tirón, lo puso de pie. ¿Crees que nosotros somos tus juguetes? ¿Acaso piensas que tenemos que movernos a tu antojo y según tus maravillosos planes? Idiota, tu estupidez casi nos deja en la calle. Estuviste a nada de hacer trizas la vida de tu hermana y la de William por tu mágica solución. Así que llegó la hora de remediar tu daño. Empieza por pedir disculpas ahora. Arrastrando sus pasos y con la mirada fija en el piso, Jimmy White se acercó a William para hablar. No estaba seguro de lo que haría, ni tampoco sentía que debía disculparse por nada de lo ocurrido, pero debido a la furia que su padre proyectaba, prefirió agachar la cabeza y pedir disculpas, aunque éstas fueran de dientes hacia afuera. Señor Arley, yo lo siento mucho. No me di las consecuencias de mis actos y todo terminó por sobrepasarme. En un intento desesperado por arreglar mi error, convencí a mi madre de que la mejor opción era endeudarnos con usted. De esa manera no habría necesidad de hipotecar nuestros bienes a los bancos. Me percaté de que usted se sentía atraído por mi hermana y me aproveché de sus sentimientos para utilizarlos a mi favor. Yo Yo sabía que ella solo veía en usted a un gran amigo, pero mi madre y yo usamos la ausencia de Granchester para empujarla hacia usted. William Arlight estaba asqueado con todo aquello. Al final de cuentas, Candice había sido una víctima más de las circunstancias y él jamás se dio cuenta. Realmente quería agarrar al muchacho y darle una buena bofetada, tal cual se la había dado su padre, pero tuvo que contenerse, pues no era momento de avivar la caldera. Con la seriedad que lo caracterizaba, preguntó, Dime, Jimmy, ¿por qué no fuiste sincero conmigo al momento de pedirme el préstamo? El joven tragó grueso. A decir verdad, él no se arrepentía de sus actos porque para su óptica todo valía la pena con tal de salvar a la constructora y lo mejor de todo era que su inoperancia no quedara al descubierto. Aspirando fuertemente para tomar valor, habló su verdad. Tenía temor de que usted se negara a hacerlo. Eran muchos millones y los bancos no daban buenas referencias de mí. Pero si Candy era su novia, todo sería más sencillo. Yo sabía que usted no se negaría a ayudarla y que además la deuda sería bastante más suave en términos de cumplimiento si su firma estaba de por medio. Sin ese préstamo hubiéramos perdido definitivamente la constructora, pero gracias a su aval y a ese compromiso estamos saliendo del bache. Si le soy sincero, a mi criterio, esto fue un ganar-ganar. Usted hacía feliz a mi hermana, ella se libraba del patán de Granchester y yo terminaba por recuperar la empresa sin que mi padre hiciera tanto aspavamiento. William ya no soportaba más la frialdad con la que Jimmy hablaba. El hombre parecía haber analizado cada jugada, dada con el único propósito de no quedar al descubierto su tamaña irresponsabilidad. A pesar de sentirse aún exhausto y algo débil por los golpes en las costillas y la fractura en su brazo, el hombre tomó al joven de las solapas de su camisa con la mayor fuerza que pudo y lo zarandeó. ¿Qué mierda tenías en la cabeza? ¿Es que no pensaste en los sentimientos de tu hermana? ¿En mis propios sentimientos? ¿Acaso no pensaste en la vergüenza que le ocasionarías a tu padre al intentar usar a tu hermana como un cheque en blanco? No, no, yo no, solo hice lo necesario para salvar el negocio de mis padres. No hay vergüenza en eso. En las finanzas y en el amor todo se vale. Además, yo no actué solo. Al final de cuentas, Candy estuvo de acuerdo y ella sabía muy bien que todo lo hacíamos para que la salud de papá no empeore. La obligaste, imbécil. Usaste la salud de tu padre para coaccionarla. Sí, pero ella aceptó.
La desilusión de Jeremías White no tenía nombre. Su hijo estaba parado ahí hablando una sarta de estupideces sin detenerse a pensar que había dado a su hermana como moneda de cambio. El clima en esa habitación era tan tenso que prácticamente se podía sentir el resentimiento y la frustración en las miradas. El silencio que reinó ahí por varios minutos fue mortal. No obstante, lo peor estaba por venir. Sin previo aviso, la puerta de la habitación se abrió y la figura de Terence Granchester apareció bajo el dintel de la entrada. Candy, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué estás aquí? La situación no solo era tensa, sino estaba a nada de volverse caótica, pues la presencia del castaño fue usada por Jimmy para tratar de salir del oscuro atolladero en el que se había metido. Una vez más, usaría a Granchester como un chivo expiatorio para tratar de desviar el dilema en su contra. Con un desparpajo que dejó mudos a todos, se atrevió a increpar al castaño. Solo menta al diablo y éste aparecerá. Tú, Terence Granchester, tú eres el culpable de todo este circo. Si no hubieras regresado a este país, mi hermana sería feliz al lado de William Arlight y nada de esto estuviera pasando. Lárgate de nuestras vidas de una maldita vez. ¿Qué carajos te pasa conmigo, Jimmy White? Contestó el castaño sin entender ni un ápice de lo que estaba ocurriendo. ¿Es que no te das cuenta? Todo marchaba a la perfección. Mi hermana estaba muy bien al lado del señor Arlight. Era feliz, se iban a casar, pero tuviste que regresar y mandar todo al diablo. No sé cómo es que aún la prensa no descubre que eres un simple patán problemático buscapleitos. El castaño miró profundamente a Jimmy, pues sus palabras denotaban un dejo de rencor. Pero, ¿por qué contra él? Desde que lo conoció en el colegio, ese tipo solo lo había despreciado y utilizado sin ningún remordimiento. Pero en ese preciso instante, las palabras de Jimmy estaban cargadas de odio y resentimiento por algo en concreto. Miró detenidamente a todos a su alrededor y se percató que algo no estaba bien. Tratando de mantener la calma, en especial con el señor White, su voz pausada se dejó escuchar. No entiendo a qué te refieres, pues si las cosas van por el lado de Candice, será mejor que no te metas en asuntos que no te importan. Claro que me importan. Ella debería estar aquí, en esta habitación, cuidando de William y no corriendo tras de ti para andar haciendo el papel de tu enfermera, ni mucho menos para buscarte en una sucia caballeriza. No entiendo cómo es que te has librado de los medios y estos aún no publican tu penoso comportamiento. No sé cómo es que aún este inepto reportero no termina por hundirte de una maldita vez. ¿Qué dijiste? Increpó el castaño. ¿Qué? ¿Decir qué cosa? Yo, yo no sé a qué te refieres, solo dije que los medios aún no saben todo de ti. Repítelo, Jimmy. Anda, dime. ¿Cómo sabes que ella y yo nos vimos en secreto en el club? Ese era un secreto entre ella y yo. ¿Cómo te enteraste? ¿Qué tienes que ver tú con un reportero? ¿Fuiste tú? ¿Acaso le pagaste a un trabajador del mecenas para que te mantenga informado sobre nosotros? ¿Tuviste el descaro de ser tú el soplón con ese reportero del USA Today? Jimmy White se puso blanco como un papel. Su enorme bocota de fanfarrón lo puso al descubierto y ahora tenía que confesar su última fechoría. Yo no hice nada malo. Solo quería que te largaras del país. Imbécil, eres un soberano imbécil. ¿Es que no pensaste en tu propia hermana? Espetó furioso Terrence al ver que Jimmy había cometido tremenda estupidez sin tomar en cuenta el daño colateral que le podía haber causado a su misma sangre. Yo solo hice lo necesario por mi familia, por salvar la constructora, porque lo mejor para mi hermana y para todos es que ella se case con William, no contigo. Tu llegada arruinó todo lo que yo había planeado. Tú solo eres una piedra en el zapato. Jeremías White era un hombre recio, de temperamento fuerte, de esos que enfrentan estoicamente los golpes de la vida, pero al parecer su corazón no estaba soportando una jugarreta como esta.
Las gruesas lágrimas comenzaron a llenar sus negros ojos y sin más bajaron por sus mejillas. No podía creer que su propio hijo aún pensara que sus actos estaban justificados por un falso amor a su familia. Su propio hijo había desangrado el negocio familiar, ese mismo negocio que le había tomado años poner en pie y que él, de un solo golpe, lo estaba mandando al piso, y todo bajo los ojos de una madre alcahueta. La desfachatez de Jimmy no conocía límites, e incluso había dado información delicada e íntima a un reportero que involucraba directamente a Candice. Todo lo había hecho con el afán de que los diarios escribieran noticias amarillistas en contra de Granchester, sin pensar en las consecuencias ni sentir el menor remordimiento. Si el plan de Jimmy hubiera funcionado, el escándalo sería de tal magnitud que el joven actor estaría arruinado en ese momento, arrastrando a Candice y a William en un escándalo sin precedentes. Una sensación opresiva sobre el pecho comenzó a sacudir la humanidad del señor White. El dolor de sus sienes había quedado en un segundo plano ante el fuerte dolor que comenzó a experimentar. En cuestión de segundos, aquel dolor que empezó en el pecho se extendió con rapidez por su cuello, hombros, hasta regarse por el brazo izquierdo. La ansiedad comenzó a invadirlo y la dificultad para respirar se hizo presente. No obstante, se aferraba a su férrea voluntad por querer dejar todo aclarado antes de que su energía lo abandonase. Candy, llamó a su hija, ya casi sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. Papá, ¿qué ocurre? ¡Ah, por Dios, ¿qué ocurre? Preguntó la muchacha muy preocupada al ver a su padre agarrarse el pecho con desesperación. Escúchame, ya no me queda tiempo. Solo haz lo que te digo. Vete con Terry muy lejos de todo esto. Yo sé que él te cuidará y te protegerá. Deja que tu hermano se haga responsable por toda esta porquería que ha ocasionado. Tú, solo vete. Vete de aquí. Vete con Terry. Y sin poder decir una palabra más, el hombre se desvaneció. Gritó la rubia totalmente desesperada al ver que el cuerpo de su padre se desplomaba en medio de la habitación. Continuará.